¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la clase de insuficiencia respiratoria aguda. Vamos a empezar hablando sobre un concepto de esta patología que es muy importante reconocerla en neumología en múltiples enfermedades respiratorias. Es un problema de salud que debe de identificar cada vez que tengas un caso con problemas respiratorios, ¿ya? Entonces, la insuficiencia respiratoria es un síndrome que se debe a algunos mecanismos fisiopatológicos básicos que has aprendido en el Guyton, como una alteración en el intercambio de gases, una alteración entre la ventilación y perfusión, una alteración de la caja torácica y la ventilación en sí. Esos mecanismos me van a dar como resultado esa insuficiencia respiratoria, ¿no? Ya, donde va a haber un desbalance entre la demanda y el aporte de oxígeno o la acumulación de dióxido de carbono. Vamos a hablar la aguda porque es la más importante y la más frecuente que van a encontrar, ¿sí? Ya que la insuficiencia respiratoria crónica se va a ver reflejado en enfermedades como EPOC o bronquiectasias o asma, que se van a ver en la segunda unidad, pero en esta parte de la primera unidad nos importa la aguda, ya que la neumonía, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, la neumonía intrahospitalaria y extrahospitalaria me van a dar insuficiencias respiratorias agudas, ¿ya, chicos? La definición de la insuficiencia respiratoria tiene que ver de forma exacta con las presiones parciales de oxígeno y de dióxido de carbono, ambas de origen arterial. Entonces, una presión parcial de oxígeno arterial inferior al 60 milímetros de mercurio, no te olvides, 60 milímetros de mercurio, ante una fracción inspiratoria de oxígeno el 21%, ¿sí? O una, ¿no? Puede ser ambas o solo una. Una presión arterial de dióxido de carbono mayor de 45 milímetros de mercurio. ¿Sí? En ambos, chicos, en ambos, ya tenemos una insuficiencia respiratoria. No te olvides, presión menos o igual a 60. ¿Ya? Recordar que existe una definición que se conoce como hipoxemia, que es cuando es menor a 80 milímetros de mercurio. Pero en ese punto ya no se considera insuficiencia respiratoria. Esto se va a considerar cuando sea menor de 60, ¿sí? Dentro de los mecanismos fisiopatológicos principales que habíamos mencionado al principio, tenemos cuatro. Vamos a ver el desequilibrio, ventilación alveolar y perfusión. Recuerda tu fisiología, la letra B sobre Q, ¿no? Ventilación alveolar y perfusión capilar alveolar, en donde patologías pueden alterarme, ¿sí? La ventilación o me pueden alterar también la perfusión, por lo que esta relación puede desviarse. Luego tenemos un tipo de desequilibrio de ventilación alveolar y perfusión. Es un tipo, pero al ser muy específico, se lo pone aparte, que se conoce como el shunt. El shunt sucede cuando la ventilación alveolar es nula, ¿sí? Cuando la ventilación alveolar es nula, o sea, no recibe nada, pero sí recibe perfusión, acuérdate, se desvía y genera un shunt, esa ventilación alveolar y perfusión. Recordar, cuando tenemos una ventilación alveolar sobre perfusión, en donde no hay una ventilación en el alveolo, producto de acumulación de algo en el alveolo o que se obstruye las vías respiratorias finas o pequeñas,
em, va a ser igual a cero, ¿sí? Igual a cero. ¿Ya? La ventilación sobre perfusión va a salir igual al cero y eso se conoce como shunt. ¿Y qué genera? Que como hay perfusión, pero los alvéolos no están aireados o no están permeables al aire, eh, la, la sangre desoxigenada que pasa por ese alvéolo colapsado, por así decirlo, que está sin aire, eh, no se oxigena. No hay intercambio de gases de forma adecuada por la falta de ventilación. Entonces, la sangre que atraviesa el circuito pulmonar en donde esa área está afectada no accede a alvéolos ventilados y no accede a oxigenarse, por lo que la sangre sigue siendo desoxigenada cuando llega y se mezcla con otras sangres que sí están oxigenadas. Esa mezcla, chicos, se conoce como cortocircuito, ¿sí? Entonces, para explicarlo mucho mejor, vamos a hacer un esquema. Entonces, miren, tenemos un alveolo y por acá otro alveolo, ¿ya? Una de las causas más comunes de Shan es el edema pulmonar. Entonces acá se ha llenado de pus, ¿sí? Se ha llenado de pus mi alveolito. Este no, este está sano, ¿ya? Entonces pongo la P de patológico y la S de sano. Ambos tienen una circulación que va así, una perfusión, ¿ya? Solo que recuerden que la ventilación del alveolo acá está nula. Acá sí la ventilación del alveolo está bien. Ya, chicos. Por aquí la sangre viene así, ¿ya? En este orden. Ahí lo tienen, el capilar. Pero recuerden que acá, en este proceso, sí existe oxigenación de la sangre. Aquí no. El oxígeno no llega. Entonces, en este lado, sí existe una oxigenación que hace que se cambie la sangre oxigenada. En un esquema didáctico, a una sangre rojita, ¿no? A una sangre rojita. Ya, por lo que sí hay una buena ventilación y una buena perfusión. Pero en cambio aquí, chicos, como no hay oxigenación, la sangre sigue siendo azul. Bueno, sigue siendo desoxigenada. Entonces llega un momento en donde el área afectada, que era esta, ¿no? Esta, y la área sana, su sangre se deben de mezclar para llegar al corazón, ¿no? Entonces, ese momento en donde ambas sangres se van a mezclar, y por forma esquemática lo coloco en moradito, se llama shunt o un cortocircuito o una mezcla entre sangre desoxigenada o oxigenada, producto de que algunos alvéolos no tenían una buena ventilación por una enfermedad como puede ser neumonía, edema cardiogénico por insuficiencia cardíaca, etcétera. ¿Sí? Entonces con esto quiero que quede claro, ¿no? Cómo se tienen que imaginar que es un shunt. ¿Ya, chicos? Luego tenemos la alteración difusión alveolar capilar. Esta alteración alveolo capilar se debe básicamente a que el alveolito tiene un tabique en donde discurren los capilares, ¿no? Ambos en corte transversal, ¿ya? Pero está en un tabique. Si ese tabique, por problemas inflamatorios crónicos que producen fibrosis a nivel histológico o depósito excesivo de tejido conectivo hacen que el alveolo se distancie de las capilares porque hay mucho tejido conectivo de por medio, ¿sí? Va a haber una alteración alveolo capilar, ¿ya? Cuando hay mucho depósito de colágeno y de células inflamatorias en el tejido intersticial que es el tabique,
dificulta la difusión de gases, ¿sí? Y luego tenemos la hipoventilación alveolar, en donde el parénquima está normal, el parénquima está normal, ¿sí? Lo que pasa es que la caja torácica en sí es la que se va a alterar. Existen, vamos a ver las causas, ¿ya? Una de las causas que puede alterar la caja torácica puede ser la depresión del sistema nervioso central, ¿sí? Ante algunos fármacos lo deprimen y el centro respiratorio manda muy bajas señales, haciendo que la caja torácica a nivel muscular y óseo no se expanda de forma adecuada. Entonces, en otras palabras, disminuye la expansión. ¿Esto con qué lo podemos relacionar? Con un patrón de espirometría restrictivo. Entonces, chicos, restrictivas de caja torácica, ya no de parénquima, sino de caja torácica, me dan hipoventilación alveolar, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles son estas patologías de caja torácica, pero vamos haciendo un hincapié a que recuerden que en el patrón restrictivo, dentro de las causas que habíamos colocado en la espirometría forzada del tema anterior, dice alteraciones de caja. Y ahora sí ya podemos abordar estas alteraciones. Entonces, la poca expansión y la poca inspiración, mejor dicho, la poca inspiración, genera que el alvéolo reciba una ventilación muy baja que genera la acumulación de CO2, ¿sí? ¿Por qué? Porque la presión arterial de CO2 es igual a la producción de dióxido de carbono sobre la ventilación alveolar. Si la ventilación alveolar disminuye, es inversamente proporcional al CO2, por lo que la CO2 aumenta, ¿sí? Ahí lo tienen. Si la ventilación alveolar disminuye, la CO2 aumenta. Entonces, recordar que la hipoventilación alveolar es un punto muy característico de insuficiencias respiratorias que tienen hipercapnia, ¿no? O sea, PCO2 mayor de 45, ¿ya? En el resto hay una menor de 60, pero característicamente la PCO2 muy elevada es en hipoventilación alveolar. Ahora vamos a hablar uno por uno con sus mecanismos y sus causas. Tenemos la insuficiencia respiratoria tipo 1, que es la clasificación en sí, tipo 1. Hay cuatro tipos, ¿sí? La tipo 1 también se conoce como hipoxémica, malamente llamada hipoxémica, ¿no? Porque hipoxemia recuerden que es menos de 80, ¿no? Ya, pero acá en la definición que es menos de 60, con una saturación menos de 88%, en las guías actuales, en los libros te dicen menos de 90% de saturación. Ya, puedes utilizar cualquiera de ese rango si es que no tienes un AGA a la mano, ¿sí? Si es que no tienes un AGA a la mano, una saturación menos de 90 me indica que el paciente está bueno, está sufriendo o iniciando una insuficiencia respiratoria aguda. ¿Ya, chicos? Pero si tienes un AGA a la mano, ya te define muy bien con ese gas, que es menos de 60. Dentro de los mecanismos de hipoxemia tenemos el desequilibrio alveolar, alveolo perfusión, ¿ya? Que puede ser también la acumulación de líquidos en los alveolos, una propia telectasia dentro de las causas más frecuentes, asociados también a más que todo no llegue a cero, ¿sí? Cuando la ventilación se afecta por líquidos como neumonía, edema pulmonar, síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿ya? Y disminuye y poco a poco vas llegando al shunt porque el shunt en sí es el extremo. El shunt alveolar es el extremo. Cuando el paciente mejora con oxígeno, quiere decir que aún no llega a un shunt alveolar. Los pacientes con neumonía, etcétera. ¿Ya? Pero cuando el paciente con neumonía no mejora con oxígeno complementario o oxigenoterapia, que vamos a ver el manejo más adelante, quiere decir que está ya en una etapa extrema del desequilibrio de ventilación alveolo-perfusión, que es el shunt, ¿sí? Es el shunt, porque es una deficiencia completa de la ventilación alveolar. Estas aquí eran parciales,
¿Ya, chicos? Entonces, diferencias entre ambas, no mejora con el oxígeno, mejora con el oxígeno. Ambas tienen un gradiente alveolo arterial ampliado. Recordar que este gradiente hemos sacado su fórmula en la clase anterior, ¿no? Se necesitaba algunos datos importantes como el FiO2, la temperatura, ¿sí? La presión de CO2 sacado de la sangre del paciente y la de O2 también, para poder determinar un gradiente entre la presión de oxígeno alveolar y arterial. ¿Ya? En ambos va a estar aumentado. Luego tenemos la alteración difusión alveolo capilar. Esta, recuerden, habíamos dicho que se debe a que existe un depósito de colágeno aumentado en el tabique intersticial que no permite una buena difusión de gases. ¿Sí? La ventilación está normal, la perfusión está normal. Esa relación está inalterada. Lo que pasa es que existe un tejido que no permite una buena difusión. Teniendo ventilación y perfusión normales. Esta, este mecanismo sí mejora con oxígeno suplementario y también tienen un gradiente alveolo arterial ampliado, ¿ya? Ampliado. Entonces, ¿qué patologías se asocian con el depósito excesivo de tejido conectivo que no permite una buena difusión? La enfermedad pulmonar intersticial difusa, que lo vamos a ver en la segunda unidad. El enfisema, que forma parte de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que también forma parte de los temarios de la segunda unidad. Entonces, hasta aquí, chicos, estos tres mecanismos pertenecen a mecanismos dentro del parénquima respiratorio. Ya habíamos dicho también en la clase anterior, si es que han leído muy bien sus diapositivas, los gradientes alveolo-arteriales aumentados me indican que la patología y la fisiopatología sucede en el pulmón en sí, ¿sí? En el parénquima pulmonar. Porque cuando tienes un gradiente alveolo-arterial normal, es porque es extrapulmonar, ya fuera del parénquima pulmonar. Entonces, vamos a ver ahora las hipoventilaciones alveolares, ¿sí? Recuerda que es una disminución de la ventilación alveolar con un aumento del CO2, ¿no? Que es la hipercapnia. El oxígeno suplementario sí me mejora la hipoxemia, pero no me mejora la hipercapnia. Lo que me mejora la hipercapnia es manejar la alteración de la caja torácica, que puede ser una enfermedad neuromuscular, ¿sí? Un ejemplo de enfermedad neuromuscular, tenemos el síndrome de Guillain-Barré, ya que es una neuropatía periférica autoinmunitaria que comúnmente ustedes han escuchado, ¿no? Que produce también cuando llega ya a la caja torácica hipoventilación e insuficiencia respiratoria, que el paciente tiene que estar ventilado. También trastorno de la pared torácica, como escoliosis o cifosis extremas, severas, ¿sí? Esas malformaciones, más que todo deformaciones de la columna de forma severa. A nivel neurológico, la depresión por fármacos, como más que todo medicamentos sedantes, también tenemos trastornos neurológicos centrales como algún infarto cercano al centro respiratorio, ¿ya? Esos son causas más que todo de hipoventilación alveolar. Luego tenemos la disminución del FiO2. Es un mecanismo plus que no se encuentra entre los mecanismos principales, eh, pero esta disminución del FiO2, ya chicos, se debe comúnmente a que el oxígeno dentro del ambiente, ¿ok? Dentro del ambiente, mientras más que todo ambiente altitud, en altura, esto lo vamos a ver mucho mejor cuando veamos edema pulmonar inducido por altura, que es un tema también de esta primera unidad. Así que el edema inducido por altura va a ser el mecanismo principal para su insuficiencia respiratoria. En un primer lugar, la disminución del FiO2. Ya cuando hace edema, sería un desequilibrio ventilación alveolar perfusión cuando es parcial y cuando es un edema que obstruye completamente
La ventilación alveolar ya es un shunt, ¿sí? Entonces, esos tres puntos o esos tres mecanismos tenemos en nuestro edema pulmonar inducido por altura. Luego tenemos la insuficiencia respiratoria tipo 2, ¿sí? Acá tenemos más que todo dos mecanismos que me generan hipoventilación alveolar y el desequilibrio de ventilación-perfusión. Con respecto a hipoventilación alveolar, la alteración a nivel central, ¿sí? A nivel central, como un ejemplo, el uso de sedantes, como un paciente totalmente alcoholizado, un paciente que consume o se ha tratado de suicidar con benzodiazepinas, o también es un consumidor de opiáceos. Esos pacientes tienden a tener hipoventilación alveolar porque me afectan la caja torácica. Trastornos también centrales, más que todo estructurales, como infecciones como encefalitis, accidentes cerebrovasculares, tumores, ya la misma obesidad, todo eso me puede afectar el centro respiratorio, ¿sí? A nivel neuromuscular, habíamos hablado del síndrome de Guillain-Barré. Ahora añado otra enfermedad que es la esclerosis lateral amiotrófica, que lo van a ver en neurología, igual que la miastenia gravis. Estas patologías, estas tres, lo van a ver cuando estén en neuro, en medicina 2. Así que cuando llegue ese momento, intégrenlo con esta hipoventilación alveolar. Las deformidades de la pared torácica, como escoliosis severa, es lo que hemos mencionado como trastorno de la pared en sí. También otra causa que me produce hipoventilación son los grandes derrames pleurales. Alguna lesión en el nervio frénico que produzca parálisis diafragmática también. ¿Sí? Con respecto al desequilibrio de ventilación alveolar y perfusión, vamos a ahondar aquí. ¿Ya? Aquí. ¿Qué pasa cuando tu ventilación alveolar y tu perfusión, más que todo la perfusión, es igual a cero? No se puede dividir a cero, por lo que a nivel fisiológico es igual a infinito. ¿Ya? Eso es según el Guyton, no te olvides, cuando no hay perfusión. ¿Qué patologías se asocian con esta perfusión anulada? Algún trombo que obstruye, ¿no? Una embolia pulmonar grave, una enfermedad vascular grave o un EPI también que me hace una vasoconstricción crónica, ¿sí? De la perfusión. Ya, chicos. También tenemos algunas patologías que la ventilación es mucho más arriba que el alveolo, como es en el asma grave, en alguna obstrucción de las vías respiratorias centrales, ¿sí? Ahí tenemos que la ventilación no llega al alveolo porque se ha obstruido algún bronquio. Otros dos tipos de insuficiencia respiratoria, que es el tipo 3, que se conoce como la insuficiencia respiratoria posoperatoria, asociada a una telectasia posoperatoria, en donde esta telectasia en un primer momento me puede dar un desequilibrio de la ventilación y perfusión, y si es que persiste, llega a ser lo extremo, ¿no? El shunt pulmonar. Luego también tenemos la tipo 4, que se asocia con pacientes en shock o hipoperfusión. ¿Sí? Más que todo por la alteración del shock, la hipoperfusión disminuye nuestra parte de la Q de la perfusión y ahí existe un desequilibrio, ¿no? Cualquier tipo de shock me da la tipo 4 siempre y cuando se asocie con hipoperfusión, ¿ya? Clínicamente, nuestros pacientes de forma aguda presentan disnea, presentan taquimnia, uso de la musculatura accesoria, retracciones supraclaviculares, ok, ahí lo pueden observar, o también subcostales. Entonces, un paciente que ustedes ven con estos signos que ven en la imagen de la derecha, arriba los tirajes supraclaviculares y abajo o en el medio los tirajes subcostales,
asociado también con aleteo nasal, nos refieren signos de dificultad respiratoria, ¿sí? Característicos en un paciente adulto con insuficiencia respiratoria aguda. Ya los signos propios de la hipoxemia se reflejan con taquicardia, con diaforesis, con alteración del estado mental. Los signos de hipercapnia con axerixis, con convulsiones, con temblores y con alteración del estado mental. Eso es lo principal que deben de conocer clínicamente. Entonces, un paciente que viene con esta sintomatología, viene por emergencia. Es una emergencia, recuerden, la insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, tenemos nosotros que hacer nuestro ABCDE, ¿sí? En donde vemos vía aérea, ventilación, circulación, neurológico y entorno. Dentro de ventilación, la letra B, ¿sí? Vamos a nosotros determinar la saturación de oxígeno de nuestro paciente. Si la saturación de oxígeno es menos de 88%, ¿sí? Podemos confirmar una hipoxemia, ¿ya? Una hipoxemia, ¿ok? Si es menos de 90 y 88, vamos a obtener un AGA. Pero en sí, chicos, yo les recomiendo, y en la práctica clínica dice, ¿no? Menos de 90%, solicita un AGA. Entonces, al paciente con saturación menos de 90, no te olvides, solicita AGA. Si el AGA me sale menos de 60, la O2 nada más es una insuficiencia respiratoria de tipo hipoxémica, ¿sí? Tipo 1. Si el AGA me sale que la CO2 es 45, hipercapnia tipo 2. Ahora, vamos por la hipercapnia. En la hipercapnia o la acidosis, bueno, perdón, la insuficiencia respiratoria de tipo 2, ¿sí? Tengo que ver si es que esta hipercapnia más que todo es sí o sí de origen respiratorio. ¿Cómo lo confirmo? Con un pH ácido, una acidemia. Si mi paciente está clínicamente con insuficiencia respiratoria, tiene hipercapnia en el AGA y el pH bajo, confirmo sí o sí que estamos ante una insuficiencia aguda de tipo 2. ¿Ya? Ahora, cuando tengo en ambas, ya confirmé que es el pH va ácido, ¿no? Ya confirmé que es tipo 2, ¿sí? En ambas hay que ver en el AGA el gradiente alveolo arterial de oxígeno. Habíamos dicho que si está alterado, se asocia con patologías del parénquima pulmonar y si está normal, a patologías fuera del parénquima pulmonar. Si está normal, hay que buscar causas de hipoventilación alveolar o también, si es que está en la altura, lo mejor sería decir que ha sido inducido por altura esa insuficiencia respiratoria. Ya, chicos. Con respecto a que si está alterado o está aumentado el gradiente mayor de 15 milímetros de mercurio, hay que ver si es que hay un shunt, si es que hay una alteración de difusión alveolo capilar o si es que hay una alteración o disociación entre la ventilación y perfusión. ¿Sí? Le vamos a indicar oxígeno suplementario. Lo que recuerden, ¿no? ¿Quiénes mejoran con el oxígeno? El desequilibrio parcial de ventilación y perfusión y la alteración de la difusión alveolo capilar. Lo que no mejora es el shunt, ¿sí? Así que acuérdate lo que te dije. Si no mejora con oxígeno, shunt. Así lo diferencio de este. Ya, chicos. Ujú. Ahora, una vez ya han llegado a ese tipo de diagnóstico, habíamos dicho que se le da oxígeno suplementario. El oxígeno suplementario tiene dos tipos, bajo y alto flujo, ¿sí? Bajo y alto flujo. Los sistemas que son de bajo flujo proporcionan una
una parcial cantidad de lo que tú estás administrando, ¿sí? Proporciona un porcentaje de la totalidad del gas inspirado. En cambio, el sistema de alto flujo, si tú lo administras, un ejemplo, ¿no? 75%, ese 75% está entrando, ¿sí? En cambio, en el bajo flujo, si tú le administras 36% de oxígeno, no está entrando los 36. Esa es una diferencia importante entre el sistema de alto y bajo flujo, ¿ya? Dentro de los sistemas de bajo flujo, tenemos las cánulas nasales, ¿sí? Como lo más básico que debes de reconocer en un paciente con oxigenoterapia. Es el nivel más básico, la cánula nasal. Tenemos acá el flujo y su FiO2 correspondiente. Habíamos dicho en la clase anterior que cuando tú realizas un análisis de gases arteriales, ¿sí? Cuando tú realizas un AGA, tienes que colocar la temperatura y colocar la FiO2 en el AGA manualmente, escrito, ¿no? ¿Por qué? Porque se debe de calcular varias variables con este FiO2. Y si tú ves que el paciente está con cánula binasal o nasal y ves que está a 4 litros por minuto, ¿qué FiO2 le vas a colocar? 36%. En sí, en eso se basa una aplicación cercana a la que ustedes van a tener en el internado, ¿no? Entonces, acá te dejo los flujos con su FiO2 correspondiente, ¿sí? Ya vamos a ver la aplicación, ¿no? Las recomendaciones, ¿ya? Vamos a ver las recomendaciones. Si es que con la cánula binasal a 6 litros por minuto, con 44% de FiO2 teórico administrado, no mejora el paciente, mi segundo escalón, porque ese sería mi primer escalón, mi segundo escalón sería la mascarilla facial simple, esta que ven, ¿no? Ahí lo tienen en la imagen. Empezamos con 7 litros a 41%, 8 litros 47%, 10 litros 70%. Si a pesar de que a los 10 litros nuestro paciente no mejora, ¿sí? Se le va a administrar por mascarilla facial con bolsa de reservorio, ¿sí? Con bolsa de reservorio. Existen dos tipos, la reinhalatoria y la no reinhalatoria, ¿ya? Se recomienda, y acá pongo +3, acá +1. La no reinhalatoria es la que más se recomienda dentro de las mascarillas faciales con bolsa de reservorio, la no reinhalatoria, ¿ya? Estas a 10 a 15 litros por minuto llegan a un 90-100% de FiO2 administrada, ¿no? Ambas a 15 litros llegan a un 100% aproximadamente, ¿no? Un 99,9%. ¿Ya, chicos? Luego tenemos un sistema de alto flujo que es la mascarilla de Venturi. Sí, la mascarilla Venturi. Este, como recuerden, como es de alto flujo, la FiO2 que tú estás dando es constante, definida y es el total que está inspirando el paciente de forma práctica y teórica. Lo que hemos visto, el paciente en el sistema de bajo flujo no inspiran todo el FiO2 que te dice el libro. O sea, lo que está escrito ahí, no todo se inspira. Por lo que la mascarilla de Venturi, la FiO2 que me dicen según el flujo, sí o sí es la que van a inspirar, no hay duda. ¿Ya? Un ejemplo, a 15 litros por minuto inspiran el 60% de FiO2. Entonces, ¿cómo yo selecciono la FiO2 según el tipo de insuficiencia respiratoria? Si es tipo 1, la bibliografía te recomienda que inicies con 35-40% de FiO2, con sistemas de alto flujo, ¿ah? Como Venturi, ¿sí? Es lo que te recomiendan, ¿ya? Lo que te recomiendan. Un ejemplo, empiezas aquí. Esto sería tu recomendación actual.
para iniciar una insuficiencia respiratoria con oxigenoterapia. Venturi al 35%, o sea, 8 a 10 litros por minuto. O 10 a 12 cuando quieres 40%, porque es un sistema de alto flujo. ¿Sí? También se puede iniciar con una FiO2 baja, eh, un ejemplo, 24% aquí, siempre y cuando sea tipo 2. Acá tipo 1. ¿Ya? Mira, te estoy dando puntos importantes en la práctica. En la tipo 2 se inicia con una FiO2 al 24%. ¿Sí? ¿Qué pasa si no tienes Venturi? Bueno, ya utilizas cánulas binasales, ¿no? Tratando de llegar al 40%, ¿no? Ahí lo tiene. Entonces, si no tienes Venturi, tratas de administrarle 4 a 5 litros, o mejor dicho, a 6 litros de, mm, de cánula binasal en oxígeno en una tipo 1. De chicos a una tipo 1 o 6 a 7 litros para una tipo 1 en una mascarilla facial simple. ¿Ah? En un paciente que tiene hipercapnia, 24, 28, o sea, 1 o 2 litros, me sirve para la tipo 2. ¿Ok? Pero con eso iniciamos si es que no hay Venturi. Si hay Venturi, ya saben, ahí lo tienen. ¿Ya? Una vez iniciada la oxigenoterapia, se tiene que sacar un AGA para ver la mejoría a la media hora aproximadamente. Recuerden que una indicación de gasometría arterial que hemos visto en la clase anterior era el seguimiento de la oxigenoterapia. Entonces, ¿cómo sé que un paciente ya mejoró y tengo que ir bajándole poco a poco y gradualmente? Si está aquí, miren, si está aquí, tengo que ir bajándolo poco a poco, ¿sí? Hasta que hagamos el famoso destete. Cuando hago un destete, cuando tiene la frecuencia respiratoria normal, cuando está lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona, cuando está hemodinámicamente estable, ¿sí? Afebril, saturando más de 90, con una PO2 mayor de 60 y una PCO2 menor de 45. Poco a poco vamos disminuyendo la FiO2. Más que todo, tenemos que lograr que sea menos del 40% de FiO2 administrada, ¿sí? Y poco a poco tratar de que llegue a ser una cánula binasal y que logre ya luego respirar de forma espontánea. Así hacemos un buen destete. ¿Qué pasa si la insuficiencia respiratoria, la oxigenoterapia no sirve y ya llegó al tope? Al tope, ¿ah? Un ejemplo, si mi tipo 1 empezó en estas, ya imagínate que empezó en 35% en Venturi, ¿sí? En Venturi, ¿ya chicos? O empezó también en 4 litros por minuto. Ya, ahí lo tenemos, ¿ya? Miren, ahí lo tienen. Aquí empezó mi tipo 1 en cualquiera de situaciones. Si es Venturi, con Venturi; si no hay Venturi en ese hospital, con cánula nasal a 4 litros por minuto. No mejoraba. Subimos de nivel. Venturi a 40%, a 10 a 12 litros por minuto. Es un sistema de alto flujo en comparación a una mascarilla facial a una mascarilla facial simple, que está a 5 a 6 litros por minuto. Comparen los litros, ¿no? Por eso es de alto flujo el Venturi. Ya, ahí lo tienen. ¿Por qué de alto flujo, chicos? Porque el Venturi me da el 100% del FiO2, pero con un alto volumen de litros por minuto en comparación a lo que la cánula nasal me puede dar el mismo FiO2, pero con un bajo volumen en litros por minuto, pero no me da todo, ¿no? No me da toda la proporción, ¿sí? Un ejemplo, una cánula nasal a 4 litros por minuto me da 35 de FiO2, pero ese 35 no entra todo. En cambio, en el Venturi, el 35 sí me da todo, ¿no? El 100% con seguridad. Y comparen los litros por minuto, ¿no? A que es 8 a 10 en comparación a 4, es de alto flujo. Entonces, poco a poco voy aumentando si es que mi paciente no mejora hasta llegar en ambos, ¿sí? En ambos al tope de los sistemas de oxigenoterapia simple o tradicionales, que es la mascarilla con bolsa de reservorio a 15 litros por minuto.
ya chicos, a 15 litros por minuto. Si a pesar de eso el paciente sigue presentando clínica de insuficiencia respiratoria y gasometría normal, con una mascarilla con bolsa de reservorio, se le indica ventilación mecánica y ahí es donde debo de decidir si es no invasiva o invasiva. Si no cumple indicaciones para invasiva, sí, le puedo hacer una no invasiva. Ya chicos, ¿qué más? En un paciente con época agudizado, también ventilación mecánica no invasiva. En un edema pulmonar cardiogénico grave, no invasiva, ¿sí? En un paciente con EPOC que ha estado en ventilación mecánica invasiva y quiero hacer poco a poco un destete, lo bajo a ventilación mecánica no invasiva, ¿sí? Entonces, eso hablamos de dos modalidades en la ventilación mecánica no invasiva. En ambas modalidades, el paciente respira de forma espontánea, no está intubado, ¿sí? Por lo que no es invasivo, ni tampoco está sedado, ¿ok? Porque estas dos son las características de la ventilación mecánica invasiva, que sea el paciente con intubación y con sedación. Pero acá no, paciente consciente y de forma espontánea respira mediante dos modalidades. El CPAP es la presión positiva continua en la vía aérea, CPAP, y el CENAF, que es las cánulas nasales de alto flujo. Un ejemplo, acá tenemos el CENAF y al lado, a la izquierda, el CPAP, ¿no? CPAP y CENAF. Ambas son las dos modalidades más importantes en la ventilación mecánica no invasiva, ¿sí? ¿Cuáles son las contraindicaciones que tenemos en la ventilación mecánica no invasiva? Más que todo, en sí, las que son indicaciones de ventilación mecánica son las contraindicaciones de la no invasiva. Ya no te olvides. Como un ejemplo, la inestabilidad hemodinámica grave es una contraindicación porque es una indicación, ya es una indicación de la ventilación mecánica invasiva. Con respecto a la ventilación mecánica invasiva, acá te dejo las indicaciones de varias bibliografías que hemos recopilado, como pacientes que sufren paros, se le intuba y se hace ventilación mecánica invasiva si es que sobreviven, ¿sí? Pacientes con paros respiratorios y disminución del nivel de conciencia o signos de boqueo, también se le tiene que ventilar, porque sí o sí el paciente está haciéndome signos premortales. Antes de su muerte te está haciendo signos de boqueo. Aspiración masiva, bradicardia extrema con inconsciencia, inestabilidad hemodinámica sin respuesta a líquidos y vasopresores. ¿Ok? ¿Qué más? La persistencia de insuficiencia respiratoria grave. Esto de acá me va a servir a mí para este tema. ¿Ok? Esto de aquí es otras situaciones. Es un plus. Lo que deben de saber ustedes es cuándo en una insuficiencia respiratoria tengo que hacer ventilación mecánica invasiva. Si a pesar de llegar al máximo de ventilación de oxigenoterapia, ¿sí? De oxigenoterapia, mi paciente sigue con frecuencia respiratoria mayor de 35, sigue con un pH ácido menor de 7,30. La PO2 es menor de 45 y a pesar de meterle 15 litros por minuto, sigue siendo menos de 45, ¿sí? Esos tres para mí y por experiencia en la práctica son los más importantes para determinar que mi paciente hay que hacer una interconsulta UCI para que entre a ventilación mecánica invasiva. Ya chicos, recuerden, un paciente con nivel de conciencia en un Glasgow menor de 8, o sea, está en coma, también hace ventilación mecánica invasiva. ¿Ya? Cuando consideramos la retirada de la ventilación mecánica invasiva, cuando el paciente está estable hemodinámicamente, cuando no tenga trastornos electrolíticos o metabólicos, cuando el nivel de conciencia sea normal sin sedación,
¿sí? Cuando se cure la causa aguda, cuando se logre una PO2 normal, una PECO2 también normal, ¿sí? ¿Cuáles son las complicaciones de la ventilación mecánica? La que han visto o van a ver en infectología. La neumonía asociada a ventilación mecánica. También lo vamos a ver en neumonía intrahospitalaria, ¿sí? En esta unidad. Así que integren los conceptos de infecto y los conceptos de neumo para poder tener un buen campo teórico en la neumonía asociada a ventilación mecánica. Otras complicaciones son el barotrauma o el volutraumatismo, que se asocia más que todo de forma iatrogénica meterle mucha presión, ¿sí? En estas maquinitas de ventilación. Recuerden que no es necesario saber los parámetros de ventilación mecánica en el pregrado, ¿sí? Eso sería todo, chicos. Nos vemos en una siguiente clase.